Buenas tardes compañeros, en la tarde de hoy les venimos a hablar sobre facturación o factura. Partiendo de la definición, la factura es un documento comercial que registra la actividad de compra o venta de un bien o servicio. Este debe contener a qué, a quién, cómo, cuándo, dónde y por qué una actividad comercial entre el cliente y la empresa. Una factura, en una definición recogida de la Economipedia, la define como un documento de carácter mercantil que refleja la compraventa de un bien o la prestación de un servicio determinado. Esa factura tiene validez legal y fiscal. Esta sirve como prueba física de una operación causada por las dos partes. Además, esta se considera válida ya que permite al cliente realizar cualquier tipo de reclamo. También se ve reflejada en el impuesto que el producto o servicio devenga. Documentos equivalentes a la factura. El documento equivalente a la factura de venta es el documento que reemplaza a la factura de venta en los casos que la norma expresamente lo señala. El documento equivalente a la factura es expedido por el vendedor. Una cosa es el documento equivalente a la factura de venta y otra es el documento de soporte en adquisiciones efectuadas con sujetos no obligados a expedir factura. El documento equivalente a la factura de venta es expedido por el vendedor del bien o prestador de servicio, como es el caso de los grandes almacenes que utilizan el sistema POS o POS, que son sujetos obligados a facturar, pero que la ley les autoriza a generar un documento equivalente a la factura de venta. El documento soporte en adquisiciones con no obligados a facturar. Es elaborado por el adquiriente cuando el vendedor del bien o servicio no está obligado a facturar y, por consiguiente, no expide factura, que en el pasado también se denominaba documento equivalente, pero ya no. A continuación, daré ejemplos de documentos equivalentes. Primero, el tiquete de máquina registradora con sistema POS, como mencioné anteriormente en la definición. El tiquete de máquina registradora con sistema POS lo podrán expedir los sujetos obligados a facturar, salvo que el adquiriente del bien y o servicio exija la expedición de una factura de venta, caso en el cual se deberá expedir la factura electrónica de venta. Ejemplo número 2, la boleta del ingreso cine. La boleta del ingreso cine la podrán expedir los sujetos obligados a facturar por los ingresos que obtengan por concepto de entradas a salas de exhibición cinematográfica. 3. El tiquete del transporte de pasajeros. El tiquete de transporte de pasajeros lo podrán expedir los sujetos obligados a facturar que hayan sido autorizados para prestar el servicio de transporte de pasajeros por los ingresos que obtengan de dichas operaciones. Origen de la factura en Colombia. Sus orígenes se pueden considerar que surgen a mediados del siglo XIII, como primeros registros de compra y venta de artículos. Además, se fue desarrollando de acuerdo al crecimiento del comercio en países y personas y la aparición de la imprenta. Se, se fortaleció con la revolución industrial y se ha ido perfeccionando con los años hasta llegar hoy a la factura electrónica. La factura llegó a Colombia como al resto de América justo con las carabelas y el idioma español, logrando así este documento convertirse de alto valor para el derecho mercantil y derecho tributario. Sus inicios fueron entonces con anotar lo apenas básico como un testimonio donde se registraba la compra o transacción de bienes por dinero. Estas hechas a mano, solo con la llegada de las máquinas registradoras empezaron a estandarizarse sus formas, convirtiéndose en un registro y control ante las autoridades de valor de lo que se compra y los respectivos impuestos que se generen de esa transacción. Origen de la factura en Colombia. Sus orígenes se pueden considerar que surgen a mediados del siglo XIII, como primeros registros de compra y venta de artículos. Además, se fue desarrollando de acuerdo al crecimiento del comercio en países y personas y la aparición de la imprenta. Se, se fortaleció con la revolución industrial y se ha ido perfeccionando con los años hasta llegar hoy a la factura electrónica. La factura llegó a Colombia como al resto de América justo con las carabelas y el idioma español, logrando así este documento convertirse de alto valor para el derecho mercantil y derecho tributario. Sus inicios fueron entonces con anotar lo apenas básico como un testimonio donde se registraba la compra o transacción de bienes por dinero. Estas hechas a mano, solo con la llegada de las máquinas registradoras empezaron a estandarizarse sus formas, convirtiéndose en un registro y control
ante las autoridades de valor de lo que se compra y los respectivos impuestos que se generen de esa transacción. Por consiguiente, hablaremos de las modalidades de factura o tipos de facturación en Colombia. En Colombia existen distintos tipos de facturas aprobadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o conocida por sus siglas DIAN, para las personas jurídicas y naturales que realicen pagos. A continuación, hablaremos de los distintos tipos de factura y se mencionará algunas de las características de cada uno, para que quede claro cuál es el adecuado para el negocio o actividad de tipo comercial que se efectúa dentro del territorio colombiano. Facturación con papel. La primera y más conocida es la facturación a través del papel. Es de los primeros tipos de factura que se implementaron y consta un talonario timbrado perteneciente al negocio, en el cual debe estar indicada cierta información sobre dicho comercio, como el nombre, el NIC, entre otros datos. El resto de la información, como los artículos vendidos o información del cliente, pueden ser colocados a mano o con máquina de escribir o impreso. De todos los tipos de facturación en Colombia, este es el que posee más tendencia a desaparecer en los próximos años debido a sus desventajas, como por ejemplo que puede ser falsificado, los gastos para el comercio o el desperdicio de papel que representa. Facturación con máquinas registradoras POS y PLU. Este tipo de facturación es ampliamente utilizado en cadenas de medios y pequeños comercios que cuentan con máquinas registradoras gracias a un software especial y una impresora fiscal. Se obtienen los tickets o facturas de compras realizadas por los clientes. Estas son impresas, al tiempo que la información se queda almacenada en el servidor y al final del día se debe imprimir un reporte final, también llamado reporte Z, en algunos lugares. Facturación por computador. Es la tercera opción dentro de los tipos de facturación en Colombia, regidas por el artículo 617, 618 y 618.3 del Estatuto Tributario. Consiste en la elaboración de una factura de forma digital. Al comprador se le entrega un recibo con la información de compra. Más sin embargo, el negocio no está en la obligación de tener una copia física del recibo, ya que todo queda registrado en el computador. Aunque esto puede representar una desventaja, en caso de que el servidor llegue a presentar una falla, se podría perder la información, por lo que es recomendable mantener una copia de todas las operaciones en un disco o dispositivos externos. Facturación electrónica. Este tipo de facturación es de los más novedosos. Se asemeja a la facturación por computador, aunque su principal diferencia es que todo el proceso de la facturación se da por medio de un sistema o formatos electrónicos, como el Internet, por lo que la facturación puede realizarse a distancia. Igualmente, el software debe cumplir con la certificación ISO 9001 2.2000 para ser legal. Resolución a la facturación. La resolución de facturación es una medida de control que implementa la DIAN con el fin de tener un registro de los contribuyentes que se encuentran autorizados y los rangos de numeración que les fueron emitidos. A pesar de que el artículo 617 del Estatuto Tributario es donde se encuentran los requisitos que deben cumplir las facturas para efectos tributarios, no exige que deba incluir impresa la resolución de autorización para facturar. Este requisito que lo exige la DIAN teniendo en cuenta las facultades de fiscalización que la ley exige. Siguiendo con el tema anterior, cabe destacar que la ley, por medio del artículo 684, 684.1 y 684.2 del Estatuto Tributario, ha facultado a la DIAN para que implemente los sistemas técnicos de control que a su juicio considere necesarios para el desarrollo de este proceso. Gracias a esto, la DIAN emitió la resolución 000055 del 21 de julio del 2016. Con esta reglamentó la obligación de solicitar autorización para facturar, es decir, que solicitar resolución de facturación es obligatorio. Continuando con el tema, hablaremos de cuáles son los requisitos para solicitar tu resolución de facturación. Para tramitar la resolución de facturación, el artículo 6 de la resolución 00055 del 2016 indica que los contribuyentes deben cumplir con los siguientes requisitos: disponer de una cuenta de ahorro o corriente que se encuentre activa y que haya sido abierta en una entidad financiera autorizada por la Superintendencia Financiera. Realizar la respectiva solicitud utilizando la plataforma digital que ha dispuesto la DIAN. Es preciso contar con el mecanismo de firma digital para realizar esta solicitud. Contar con el RUT, Registro Único Tributario, actualizado con la respectiva obligación de facturar. Sanciones por emitir facturas electrónicas sin resolución de facturación. Como ya sabes, uno de los principales requisitos de la facturación es tener la resolución de la facturación. Es decir,
que si no la tienes o si la gestionas pero no la imprimes en tu factura, estás realizando un acto irregular relacionado con la facturación y como consecuencia tendrás una sanción. Artículo 684.2 del Estatuto Tributario para incumplimiento de la resolución de facturación. Con respecto a la sanción específica que se debe aplicar, es importante tener en cuenta que la resolución de la facturación es un mecanismo de control que implementó la DIAN y sobre la sanción que se debe aplicar por su incumplimiento se debe tener en cuenta los lineamientos del artículo 684.2 del Estatuto Tributario que establece lo siguiente. Los contribuyentes que no adopten dichos controles luego de 3 meses de haber sido dispuestos por la DIAN o su violación tendrán una sanción que comprende la clausura del establecimiento, que seguirá los términos del artículo 657 del Estatuto Tributario. En conclusión, queda claro que si emites facturas sin la correspondiente resolución de autorización o si les pides estando vencida, que cuenta como lo mismo, la sanción se aplica es el cierre del establecimiento de comercio, siguiendo los términos del artículo 657 del Estatuto Tributario. Pero también debes tener presente que luego de la ley 18-19 de diciembre 29 del 2016, no se contempla una sanción específica cuando los contribuyentes facturen sin la correspondiente resolución de la facturación. Esto sin duda ha quedado un vacío en la literatura tributaria al respecto. A continuación mostraremos el documento que se llena ante la DIAN para la resolución de facturación y de inmediato distintos tipos de factura. ¿Qué es la factura electrónica? Es la evolución de la factura tradicional. Para efectos legales tiene la misma validez que el papel. Sin embargo, se genera, valida, expide, recibe y rechaza y conserva electrónicamente, lo que representa mayores ventajas. Tributariamente es un soporte de transacciones de ventas de bienes y o servicios. Componentes de una factura. Para emitir una factura se necesita incluir algunos datos básicos obligatorios para validez de la misma, como lo son: número de la factura, nombre o razón social del comprador y vendedor, ya sea una empresa o una persona física, NIF del computador y vendedor, así como la dirección fiscal, fecha de expedición, fecha de operaciones cuando ésta no coincide con la expedición, descripción del bien o servicio, precio por unidad y el precio antes de impuesto de cada uno de los bienes o servicios. Si existe algún descuento o anticipo, señalarlo. La cuota tributaria, impuestos, el impuesto sobre el valor añadido y el tipo que se aplica, así como en la IRPF. El importe total. Si la factura es exenta de IVA, se debe hacer constar citando la ley de IVA y el artículo por el cual queda exenta. Por ejemplo, factura exenta de IVA según artículo 20.1.26. En caso de facturación por el destinatario o inventario del sujeto pasivo, se debe mencionar. En caso de pertenecer al régimen especial de bienes usados o al régimen especial de agencias de viaje, también se debe consignar en la factura. La aparición de la factura electrónica en Colombia. La historia de la facturación electrónica en Colombia no es un asunto reciente. Se empezó a hablar de ella en la década de los 90 y en 1995 se conoció el primer artículo que buscaba regularla, pero desde el primer momento pasaron más de 10 años antes de retomar el tema, con el decreto 1929 de 1997. El paso a paso legal es así. Artículo 37 de la Ley 223 de 1995, donde se equiparaba la factura electrónica con la factura en papel. Decreto 1929 y la resolución 14465 de 2007, donde se presentan las primeras regulaciones sobre factura electrónica. Decreto 2242 del 2015, que regula un nuevo sistema de facturación electrónica. En 2016 se realizó el primer piloto de facturación electrónica. La recta final empieza en 2019 con la definición del calendario de masificación de factura electrónica. En 2020 se dan por ajustados finales de la normativa sobre la emisión de la factura electrónica. En 2021 se empieza como una exigencia la facturación electrónica en todo el país.
Ventajas de la factura electrónica. Una de las ventajas de la factura electrónica es que reduce costos. El gasto en papelería, impresión y despacho será notablemente menor. Se logran cobros eficientes. La factura electrónica hace posible seguir con la mayor rigurosidad y control de pagos. Optimiza los procesos de la empresa. La facturación electrónica permite que haya más orden y claridad en las empresas, haciéndolas más rápidas y eficientes. Se tiene trazabilidad. El seguimiento y control de la factura se facilita con la facturación electrónica, y así es posible saber qué ha ocurrido con estas en cada momento. La facturación juega un papel importante como documento legal que brinda beneficios y seguridad. ¿Quiénes no están obligados a expedir factura? Según el artículo del decreto 1001 de 1997, existen las siguientes entidades exoneradas de expedir documentos equivalentes, las cuales son los bancos, las corporaciones financieras, las corporaciones de ahorro y vivienda, las compañías de financiamiento comercial, las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados en relación con la operación financiera que realicen tales entidades. Los responsables del régimen simplificado, no responsables de IVA en 2019. Los, los distribuidores minoristas de combustibles derivados del petróleo y gas natural, comprimiendo en lo referente a estos productos. Las empresas que presten el servicio de transporte público urbano o metropolitano de pasajeros en relación con estas actividades. Quienes prestan servicios de baño públicos en relación con estas actividades. Las personas naturales vinculadas a una relación laboral o legal reglamentaria en relación con esta actividad. Las personas naturales que únicamente vendan excluidos del impuesto sobre las ventas o presten servicios no gravados, siempre y cuando no sobrepasen los topes de ingreso y patrimonio exigidos a los no responsables de IVA. Es importante recalcar que si no está obligado a expedir factura y lo hace, debe cumplir con todos los requisitos de facturación. ¿Qué son los proveedores tecnológicos en facturación? Los proveedores tecnológicos son personas jurídicas autorizadas en la DIAN para prestar los servicios de facturación electrónica, cuando el obligado a facturar así lo requiera. Hasta el momento, la DIAN ha anunciado 74 empresas tecnológicas autorizadas para prestar el servicio y proveedores de facturación electrónica. En la siguiente lista encontraremos algunos de los nombres de estos proveedores. Número 1, y el cual aparece como recomendado, es la empresa SIGO SA. Cumple con todo lo exigido por la DIAN y cuenta con sistemas de validación previa. Otra empresa es Acepta SAS, Asistencia Móvil SAS, ATEP Colombia SAS y BCN Consultores Colombia SAS. Continuando con el tema, hablaremos de la anulación de una factura electrónica. La anulación de facturas electrónicas exige mayor rigurosidad porque estas han sido validadas previamente por la DIAN y la DIAN ha fijado unos requisitos para su anulación. En el artículo 9 de la resolución 000030 del 28 de abril del 2019 señala que la anulación de la factura se debe hacer mediante una nota de crédito que está asociada a la factura anulada. La nota de crédito que anula una factura debe contener los siguientes requisitos. Corresponder 1. Corresponder a un sistema de numeración consecutiva propio de quien les pide. 2. La fecha de expedición, el prefijo y el número y la fecha y código único de facturación de la factura electrónica de venta a la cual hace referencia. El nombre o razón social y número de identificación tributario, NIT, del facturador electrónico, del proveedor tecnológico, si es del caso, y del adquiriente. Código único de documento electrónico, CUDE. Cantidad y descripción específica de los bienes y o servicios, utilizando códigos que permitan la identificación. Objeto de ajuste de estos, cuando sea el caso. Descripción y valor de los impuestos, valor unitario y total. La información adicional referente a la factura electrónica de venta, cuando fuera el caso. La nota de crédito que anula la factura también debe contar con la validación previa antes de ser entregada al adquiriente y se entregará con la misma forma en la que se entregó la factura anulada, por lo general a través de un correo electrónico. En la nota de crédito se deben señalar causas que justifiquen la anulación de la factura. El programa o software que utilice para facturar electrónicamente debe cumplir con los requerimientos necesarios para anular las facturas correspondientes.
Ley 1231 del 2008. La Ley 1231 del 2018, julio 17, por la cual se unifica la factura como título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario y se dictan otras disposiciones. ¿Qué es el factoring? El factoring o factoraje es una alternativa de financiamiento que se orienta de preferencia a pequeñas y medianas empresas y consiste en un contrato mediante el cual una empresa traspasa el servicio de cobranza futura de los créditos y facturas existentes a su favor y a cambio tiene de manera inmediata el dinero a que esas operaciones refiere, aunque con un descuento. Por ejemplo, si la empresa XYX ha hecho una venta y por ello tiene una factura para ser cancelada a 60 días por un valor de 1 millón de pesos, mediante el contrato respectivo se le entrega a la empresa o factoring banco la que entrega de inmediato el monto del dinero equivalente al 90% de la factura. Cuando se cumple el plazo de 60 días, la empresa factoring o banco cobrará la factura original al cliente, quien le pagará directamente y no a la empresa XYZ que le dio la factura y obtendrá el monto total. Por la diferencia constituirá la ganancia.